hacemos los procesos termodinámicos y vamos con los casos prácticos que a ti, en este caso, te gustan. Pero vamos a hablar un poquito de esto porque ya de los procesos termodinámicos un momentito. Cuando hablamos de los procesos termodinámicos, caballerito, niña linda del Perú y del mundo, existen cuatro procesos, ¿ya? Lo que es el proceso isocórico, también llamado isométrico, ya vamos a mencionarte por qué se llama así. Isobárico, isotérmico y también hablamos del adiabático, ¿ya? Cuando hablamos nosotros de un proceso isocórico, también llamado un proceso isométrico, estamos hablando de un proceso en el cual el volumen se mantiene constante. Mira, acá vamos a poner acá abajito, ¿eh? Entonces, profesor, si estamos hablando de un proceso isocórico, vamos a hablar de un volumen constante. Vamos a hablar de un volumen constante. Por eso se llama, en este caso, isocórico o isométrico, ¿ya? Y profesor, y si hablamos del isobárico, allá, profesor, isobárico, presión constante. Ahorita lo vamos a explicar, ¿ya? Presión constante. Profesor, y el iso, entonces te diste cuenta que iso significa igual. Isotérmico, profesor, allá, temperatura constante, pues, profesor. Temperatura constante, mira, ve. Temperatura constante. Profesor, y el adiabático, A significa sin. Claro, A significa sin, ¿verdad? Por ejemplo, si dicen acéfalo, sin cabeza. A significa sin. Entonces, de calor, ¿ya? Calor cero. Se llama adiabático, sin calor. Sin calor, entonces el adiabático. Mira, ¿ves? Tienes que tener en consideración esos casitos. Profesor, entonces, el proceso isocórico, también llamado isométrico, es cuando se mantiene el volumen constante. Claro que sí. Profesor, y el proceso isobárico cuando se mantiene la presión constante. Claro que sí. Y el profesor, el proceso isotérmico cuando se mantiene la temperatura constante y el adiabático es cuando no existe calor. O sea, el calor es cero. Entonces vamos a aplicarte las gráficas, porque cada uno de estos tiene sus gráficas correspondientes, ¿ya? Por ejemplo, hablamos en un proceso isocórico, donde vamos a hablar de la presión y del volumen. Mira, ve. Entonces, mira acá, en un proceso isocórico, también llamado isométrico, el volumen es constante, ¿ya? Por ejemplo, tenemos acá presión y acá tenemos volumen, como, ¿listo? Entonces, acá deberemos tener una presión inicial, y acá deberemos tener una presión final. Presión inicial y presión final, profesor. Ya. En la gráfica, ¿cómo se representa un proceso isocórico de manera vertical? El volumen, como es constante, no varía y se representa de manera vertical. Vamos a representar aquí el volumen, ¿ya? En este caso, el volumen es constante. No hay volumen inicial ni volumen final. Es constante. Si tenemos, por ejemplo, un punto de origen O y un punto final con respecto a un proceso termodinámico isométrico, la gráfica o representación del volumen va a ser así. Vertical, ¿ya? Va a ser así, vertical. ¿Listo? Todo esto en función ¿a qué, profesor? A la presión inicial y la presión final. Entonces me dirás, profesor, en el proceso isocórico puede haber una presión inicial y una presión final. Entonces, lo que se va a mantener constante es mi volumen, no va a variar. Va a variar la presión, pero no va a variar mi volumen. Mira, ¿ve? Entonces, esto vendría a ser volumen, ¿no? Y el volumen se ha mantenido constante, ¿ya?
el volumen se ha mantenido constante. Ese es un proceso isocórico. ¿Y por qué estamos haciendo eso? Porque acá abajo tenemos en los ejercicios, tenemos gráficas para desarrollar. ¿Ok? Según eso vamos a ir analizando. Ok, listo. El proceso isobárico, profesor. Vamos a ver sobre el proceso isobárico. A ver, un momentito. El profesor, sobre el proceso isobárico. Estamos diciendo que en el proceso isobárico la presión es constante. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, mira. La presión es constante. ¿Ya? Vamos a borrar algunas cosas. Si la presión es constante, mi estimado estudiante, entonces esta presión no va a variar. Lo que va a variar en este caso es el volumen. Por lo tanto, de acá también lo vamos a borrar. Solamente vamos a tomar los cuadritos de referencia para no estar copiando a cada rato, ¿ok? Listo. Entonces, profesor, la presión se mantiene constante. Ya, hasta ahí no hay ningún inconveniente. Ya, bueno, dejamos ahí. Si la presión se mantiene constante, esta presión no va a variar. Lo que sí va a variar es el volumen. Por lo tanto, tendré un volumen inicial quizás por acá. Entonces, esto representa el volumen, ¿no? De repente tengo un volumen inicial por acá. Y lógicamente, como eso va a variar, deberé tener un volumen final, quizá por acá, mira, ¿ves? Entonces, ¿qué cosa varía? El volumen. Profesor, la presión se mantiene constante, no cambia, entonces no hay ningún problema. Si yo tengo aquí un punto de origen, de donde va a iniciar mi proceso isobárico, digamos un punto P, entonces, a diferencia de un proceso isocórico, acá la presión se representa en una línea horizontal, ¿ya? Eso quiere decir que esto ha variado, el volumen ha variado, ¿sí o no? El volumen ha variado. Lo que se ha mantenido constante, ¿qué cosa es? La presión. El volumen ha variado, profesor. Lo que se ha mantenido constante es la presión. ¿Ya? No te olvides. Entonces, si hablamos de presión, la gráfica te van a mostrar de esta manera, de manera horizontal. ¿Ya? Profesor, y un proceso isotérmico allá. Vamos a hablar de un proceso isotérmico entonces. Un proceso isotérmico dice que se mantiene la temperatura constante. Ya, vamos a hablar de un proceso isotérmico. Acá también lo único que vamos a hacer es modificar. Para explicarte algunas variantes en el proceso isotérmico, ¿ya? Vamos a borrar algunas cositas que no me va a servir. Por ejemplo, esto de acá lo borro. Lo que voy a hacer en este caso otro tipo de gráfica, ¿ya? Ya. En este caso, en el proceso isotérmico, sí va a cambiar la presión y también va a cambiar el volumen. Lo que se va a mantener constante es la temperatura. Por eso se llama isotérmico, ¿ya? En este caso, el volumen también. Profesor, si yo entonces debo tener un volumen inicial, por lo tanto tendré también un volumen final. Ya está. Un volumen inicial y un volumen final. ¿Y la gráfica cómo es de esto, profe? La gráfica de esto es una hipérbola, ¿ya? Cuando se mantiene la temperatura constante, la gráfica es una hipérbola. Suponiendo acá, mira, a ver, vamos a tener un punto de origen inicial de donde se inicia el proceso isotérmico. Lógicamente vamos a tener un punto final, llamémoslo punto P. Listo. Profesor, estas son mis líneas imaginarias en función a mi plano cartesiano. Listo. Mi hipérbola se va a formar acá, ¿sí ven?
Eso me está representando la temperatura constante de un proceso isotérmico. La presión cambia, el volumen cambia, la temperatura se mantiene constante. Cuando es un proceso adiabático, es muy similar al proceso isotérmico. Un proceso adiabático es muy similar al proceso isotérmico. Lo único que acá el calor es cero, ¿ya? La única diferencia es que acá el calor es cero. Vamos a copiar también su gráfica para que cuando te den gráficas y resuelvas algún ejercicio, ya sepas qué cosa vas a hallar. Ya sepas qué cosa vas a hallar, ¿ya? Entonces, adiabático, profesor. El proceso adiabático, vuelvo a repetir, es muy similar al proceso térmico. Solamente que el calor ahí se hace cero, ¿no? Entonces, lo único que podremos acá aclarar es lo siguiente. Profesor, igual se forma una hipérbola, ¿ya? Pero el calor acá es cero. Calor se representa con una Q, ¿ya? Calor, profesor, igual cero. Calor, profesor, cero. Entonces, esas son las gráficas de los procesos termodinámicos. Cuando es isocórico, en este caso el volumen se mantiene constante, no te olvides. Cuando es isobárico, la presión se mantiene constante y la gráfica es horizontal. Mientras que cuando es isocórico, la gráfica es vertical. Isotérmico, la gráfica es en una hipérbola cuando la temperatura se mantiene constante. Y adiabático, muy similar al isotérmico, pero el calor es cero. Vamos a practicar eso mejor en el desarrollo de casos prácticos. Mira, presta atención.